En la semana número 7 vamos a estar viendo el tema discípulos fortalecidos. Ese es el tema que vamos a ver. Si traes en qué tomar notas, te invito a que lo hagas y que podamos llevarnos alguna puntualización de la enseñanza del día de hoy. Y estamos cerrando Efesios capítulo 6, estamos llegando al final de la carta de los Efesios. Sinceramente hay muchas verdades que yo siento que requeríamos más tiempo para poder hablar sobre ellas. Me hubiera gustado hablar más puntos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando del rol de la familia. Es sumamente importante el rol de los hijos, el rol de la esposa, entender realmente qué significa la sumisión o qué quiere decir el apóstol Pablo con la sumisión, y a través de esto nosotros poder crecer, a través de esto nosotros poder desafiarnos a poder conocer más lo que significa en la Biblia el rol de la familia, y no se diga de la guerra espiritual, porque en pequeños versículos el apóstol Pablo va a dejar grandes verdades que si nosotros las entendemos, si nosotros podemos poder comprenderlas y encarnarlas, harían una gran diferencia, no solamente en tu vida, no solamente en tu plenitud de vida, sino en el reino de Dios, en aquello a lo que Dios nos ha llamado a vivir. Discípulos fortalecidos, principios para una vida de victoria. Pero antes de compartirlo, ponte de pie un momento y yo quisiera orar al Señor por esto y darle gracias. Padre, gracias por estas 6 semanas pasadas. Gracias. Tu palabra nos ha desafiado, Señor. El apóstol Pablo ha dejado grandes y valiosas enseñanzas que nosotros necesitamos atesorar. Ahora en esta última semana, Señor, ponemos en tus manos nuestro corazón, porque se va a hablar de un tema sumamente importante: la guerra espiritual. Permítenos meditar, permítenos entender, y a través de ello fortalécenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar ahí donde están ustedes. Y bueno, este tema, discípulos fortalecidos, es un tema que personalmente me gustaría detenerme un poco más hablando de los principios que comparte Pablo acerca de la fortaleza, pero hoy lo vamos a hacer lo más rápido posible. Y si me es posible en la semana puedo mandar algún complemento. Yo les animo a que se den un tiempo. Mientras estás haciendo algo, escúchalo. No tienes que sentarte ahí enfrente del teléfono si no tienes la oportunidad, pero escúchalo. Con mucho amor comparto esas enseñanzas que son aplicaciones bíblicas. Es el mensaje que Dios tiene para ti. Dios me ha puesto como tu pastor. Mi responsabilidad es alimentarte, tu responsabilidad es comer el alimento. Entonces es importante que esos esfuerzos que hacemos primero para Dios, tú los aproveches y que puedas dedicar un tiempo a ver esos complementos, a sacar tus propias conclusiones, a hacer lo que la iglesia verea, ¿verdad? A ver si realmente eso es lo que dice la Biblia y crecer a través de ello. Pero vamos a ver Efesios capítulo 6 y me gustaría leer del 10 al 18. Está aquí en la pantalla y me gustaría que lo leyéramos juntos. Espero que lo alcancen a ver. Si lo alcanzas a ver, lee conmigo versículo 10 al 18. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Realmente estas palabras tienen un montón de enseñanzas espirituales que tú y yo necesitamos detenernos a estudiar. Pero me gustaría
bosquejar este pasaje en algunos aspectos importantes. Primero, el compromiso que la iglesia necesita tener en su vida cristiana. Es importante que la vida cristiana se afronte con un compromiso genuino delante de nuestro Dios, para que nuestra vida sea el reflejo de la obra que Él ha hecho. Pablo usa una expresión, si le das al que sigue, Pablo usa una expresión cuando trata de hacer un llamado. Él dice, por lo demás, hermanos míos. Ahora, esta palabra, por lo demás, hermanos míos, presenta una pequeña disputa en cuestión de la traducción. Se ha traducido por tanto, pero algunos traductores hacen alusión a que esta palabra tiene un significado un poco diferente, o conlleva un significado diferente, que le daría un sentido especial a estas últimas palabras. Esta palabra, que se traduce como por lo demás, significa por lo que resta o el tiempo restante. Ciertamente se traduce como por último o finalmente, así se ha traducido. Y esto se atribuye a la traducción de que va a presentar Pablo el último argumento de su carta. Pero una aplicación de estas palabras también podría ser a partir de ahora. Quiere decir que cuando Pablo va a llegar a ese último argumento, ese argumento va a ser como el clímax, como lo más importante que la iglesia necesita tener en cuenta. Este último argumento va quizás a poder administrar o poder expresar la razón de todas las doctrinas que antes Pablo, poder resumir, mejor dicho, todas las doctrinas que Pablo había explicado antes. El apóstol Pablo, después de haber explicado el maravilloso plan de Dios expresado en la obra de Cristo, la vida a la que la iglesia ha sido llamada, los deberes éticos del creyente, es decir, la vida de santidad, la conducta moral tanto para con los no creyentes como para la iglesia, la conducta hacia la familia. Entonces, a partir de esto va llegando a una conclusión sumamente importante, en la cual la iglesia necesita hacer un compromiso. Y es como si dijeran, a partir de ahora las cosas necesitan cambiar. Escucha esto. Antes de presentar este argumento, es como si el apóstol Pablo te dijera, a partir de hoy, a partir de que ya entendiste todo lo que dijo en el capítulo 1, 2, 3 y parte de 4 y parte del 6, todos los capítulos anteriores, Pablo dice, si ya lo lograste comprender, si ya lograste entenderlo, a partir de ahora tu vida necesita cambiar. Dile al que está a tu lado, a partir de ahora tu vida necesita cambiar. Estas palabras abren una puerta a un escenario sumamente importante. Ese escenario es el escenario de la guerra espiritual que el creyente vive. A partir de ahora debe fortalecerse en el Señor y el poder de su fuerza. Esto implica que el apóstol Pablo está haciendo un llamado a que las cosas cambien en cada una de la vida de los creyentes, diciendo lo siguiente: de nada te sirve entender todo lo anterior, todo el plan de Dios, toda la ética que Dios espera de ti. De nada te sirve si tú no haces un compromiso genuino. Y te voy a decir por qué, dice Pablo. Pablo va a presentar la razón más importante del compromiso que la iglesia necesita tener. Y esto es la segunda enseñanza. Pablo hace un llamado a una vida de fortaleza, un llamado a ser fortalecidos. Por eso dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Pueden leer ese versículo conmigo? Esas palabras de ese versículo dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez, fuerte, que se escuche. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me gustaría hacer algunas preguntas que nos ayuden a entender esto. ¿Cómo se logran esos cambios que Dios espera en nuestra vida? ¿Cómo se logran esos cambios que Dios espera en nuestro matrimonio?
¿Cómo se logran esos cambios que Dios espera en nuestra paternidad? Hijos, ¿cómo se logran esos cambios que Dios espera para que ustedes puedan ser hijos obedientes? ¿Cómo podemos dar cumplimiento al plan diseñado para nuestra vida? Que ya nos explicó Pablo. ¿Cómo podría tener sentido esto? ¿Cómo podemos formar iglesias, familias, matrimonios, vidas sanas que glorifiquen a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Según estas palabras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién me dice? ¿Cómo se logra eso? A ver, ¿podemos leerlo otra vez? Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se logra todo lo antes mencionado? Solamente a través de esto que va a decir Pablo. Ahora la pregunta es, ¿qué significa? En palabras tangibles, ¿qué significa fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo se echa mano del poder de Dios? ¿Cómo se echa mano de esa fortaleza? Porque yo estoy seguro de algo. Tú ya sabías que necesitas ser fortalecido en el Señor. Levanten su mano. ¿Cuántos sabían que necesitaban ser fortalecidos? La pregunta es, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esa fortaleza? Es importante que nosotros entendamos cómo se logra. Escucha esto. De nada sirve haber sido llamados a una vida gloriosa y tener un gran futuro en Dios si no tenemos las fuerzas necesarias para vivirlo. Lo vuelvo a repetir. De nada te sirve tener un futuro glorioso en Cristo, tener una familia hermosa en Cristo Jesús, en el plan de Dios. De nada te sirve tener delante de ti quizás una maravillosa esperanza si no tienes la fuerza necesaria para poder alcanzarlo. Dile al que está a tu lado: necesitas la fuerza necesaria para alcanzar la vida que Dios quiere. Este es el meollo de esta enseñanza. Esto es lo importante detrás de esta enseñanza de Pablo, detrás de esta expresión, que el problema no son las promesas de Dios. El problema no es aquello a lo que Dios te ha llamado. Es más, el problema no es ni el enemigo. ¿Cuál es el problema de la iglesia? ¿Cuál sería el problema? Que no tiene una vida de fortaleza. El problema de los creyentes radica en la fortaleza necesaria para poder cumplir el deseo de Dios. Ahí está el problema de la iglesia. Mi problema como creyente radica en la fuerza que se necesita para realizar el ministerio. En tu vida, el problema radica en la fuerza necesaria, y no es cualquier fuerza, y no viene de cualquier lugar. Es la fuerza que se necesita para poder enfrentar tus situaciones adversas, para poder enfrentar las cuestiones complicadas, para poder salir avante victorioso en medio de tus luchas, para poder romper a ese viejo hombre de lo que hemos hablado, porque Pablo nos dijo, y ahorita nos repitieron ese versículo, ¿verdad? Quitaos el viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Y eso no se puede lograr sin la fuerza necesaria para hacerlo. Entonces pregunta: ¿de dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene? ¿De dónde? A ver, aquí me gustaría que todos lo hiciéramos a corito. ¿De dónde viene? Del Señor. Ahora, escucha esto. Un cristiano sin la fortaleza que viene de Dios. Ojo con esto. Un cristiano sin la fortaleza que viene de Dios es como un príncipe, heredero de un gran reino, que vive en un gran palacio, con cientos de lujos, con cientos de comodidades, con todo lo necesario para tener una vida plena, pero está postrado en cama, enfermo y sin la fuerza necesaria para disfrutar de todo lo que ya posee. Dile al que está a tu lado: no vayas a ser tú. ¿Se entiende la alegoría? ¿Se entiende la alegoría?
Un creyente sin la fuerza que viene de Dios, sin ese tipo de fortaleza que va a hablar Pablo, sin ese tipo de fortaleza que menciona Pablo, es como ese heredero de un gran reino con todo lo necesario, pero está postrado en cama y enfermo. Y te digo algo, a lo mejor tú y yo no nos dábamos cuenta que somos creyentes enfermos, que tenemos toda la riqueza que tú necesitas. Tienes el reino de Dios disponible para ti, las riquezas de tu Padre Celestial, hablando de esas riquezas espirituales que nos habló Pablo en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Tenemos todas esas riquezas espirituales disponibles, pero no las podemos disfrutar. ¿Sabes por qué? Porque estamos postrados, estamos en cama y estamos enfermos. Yo no sé cuál es la razón de tu enfermedad. Problemas, conflictos, luchas espirituales. Yo no sé cuál es la razón de la enfermedad, pero lo que sí sé y debemos entender es que el enemigo quiere ver cristianos enfermos, familias enfermas. Él se deleita de ver personas que tienen a Cristo Jesús postrados en cama, incapaces de disfrutar las riquezas de su reino. Y cuando tú y yo entendemos esto, debemos abrir nuestros ojos y decir: no puedo quedarme en este lugar, no puedo más continuar en esta condición. Ahora, Pablo menciona dos fuentes de nuestra fortaleza. ¿Cuáles son esas dos fuentes? Solamente vean el versículo. ¿Cuáles son esas dos fuentes? ¿Qué dice? Por lo demás, ¿lo leen conmigo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuáles son esas dos fuentes de fortaleza? Primero, el Señor y el poder de su fuerza. ¿Qué significa esto? La palabra fortaleceos, esta palabra que se traduce como fortaleceos, significa empoderar. Implica una fortaleza ciertamente o un esfuerzo. Pero esta palabra, escucha esto, denota posición. Tiene el sentido de estar capacitados internamente para una labor. Esa es la fortaleza. La capacidad que puedo tener interna. Digan conmigo: capacidad interna. Pablo hace referencia a la motivación interior para vivir la vida a la que hemos sido llamados. Eso es lo que el creyente necesita. El creyente necesita una motivación interior para vivir la vida a la que ha sido llamado. Ese es el problema, esa es la lucha espiritual, esa es la lucha del creyente, que carecemos de ese tipo de motivación. Y el llamado de Pablo es a que tú tomes el toro por los cuernos, como decimos acá, y que seas el pionero en buscar esa motivación. Esa motivación es tu responsabilidad. Cuando él dice fortaleceos, lo que está diciendo es: eres responsable de esa motivación. Dile al que está a tu lado: eres responsable. No es algo que va a venir por arte de magia a tu vida. No es que de repente va a pasar algo extraordinario y vas a amanecer bien motivado. No, es una responsabilidad que tú y yo necesitamos ejercer. Es la parte de la iglesia. Por eso nos cuesta trabajo. Quisiéramos que fuera parte del diseño de Dios y que Dios nos hiciera todos fuertes, ¿verdad? Pero esta es nuestra labor, iglesia. Ese es tu llamado, eso es tu trabajo, esa es tu espiritualidad. Ahí se refleja en estar buscando esa motivación. Ahora, es difícil mantener la motivación. ¿Cuántos han intentado una vida fitness? Levanten su mano. A ver, ¿alguien ha intentado una vida fitness o soy el único? Esa vida fitness llega, no sé si es el fin de año, no sé si es una etapa en tu vida, alguna enfermedad que de repente te abre los ojos y dices: no, necesito cambiar. A lo mejor el pantalón que ya no te cerró, ¿verdad? Y dices: no, necesito cambiar mi vida. Y empiezas, y el primer día excelente vas con la dieta porque tienes una motivación. Pero ¿cuál es el problema detrás de la vida fitness? No saber encontrar la motivación correcta. Porque cuando no hay una motivación correcta, entonces no tardarás mucho en regresar a tu antigua forma de vida.
Y bueno, el próximo año, ahora sí, la próxima semana, y nos la pasamos diciendo, ¿verdad? Ahora sí, el próximo lunes, ahora sí, el próximo lunes. Llega el fin de semana, ya tienes tu sueldo. Bueno, el fin de semana no, pero el próximo lunes. Dile al que está a tu lado, te falta motivación. Entonces, yo no sé si lo has visto, pero los que empiezan una vida fitness muchas veces requieren de coaches. Requieren de personas que lo único que hacen es cuidar su motivación. ¿Qué hace el coach? Cuida tu motivación y te da estrategias y te pone imágenes y te dice, mira, así te vas a ver dentro de un mes, y mira, ahora te voy a ayudar con esto y vamos a hacer este cambio, y te mantiene motivado. A lo mejor no bajas mucho, pero estás muy motivado. Ese es el trabajo del coach, mantenerte motivado. Entonces, el problema de los cambios yacen en la motivación. Que tú y yo no venimos al coach para que nos mantenga motivados. Necesitas a alguien que te mantenga motivado. Necesitas a alguien que te esté generando estrategias de vida. Necesitas a alguien que te esté mentoreando y que de esa forma tú puedas mantener esa motivación. ¿Quién es ese alguien? Escucha eso, no es la iglesia, no es el pastor, no es el pastor no es tu coach. El coach es Cristo Jesús. Porque tú puedes venir a la iglesia y salir desmotivado, pero si tú mantienes una relación estrecha con Cristo Jesús, entonces tu motivación será permanente. Él es experto en motivarnos. Dice Pablo, fortaleceos en el Señor. La palabra Señor, o cuando dice en el Señor, hace referencia a la autoridad dada a Cristo. Escucha esto es sumamente importante. Pablo no dijo fortaleceos en Jesucristo. No dijo eso, aunque entendemos que es Jesucristo. Pablo no dijo fortaleceos en Dios. La pregunta es, ¿no podía usar esas palabras? Claro que sí. Pero fíjate de dónde viene la fortaleza. Pablo usó la palabra Señor. Digan conmigo Señor. Esta palabra hace referencia a Cristo y su señorío. Digan conmigo señorío. Entonces lo que está diciendo Pablo es que la motivación viene de vivir bajo el señorío de Cristo Jesús, vivir bajo el control de Cristo Jesús. ¿De dónde viene la motivación del creyente? Escucha esto, el poder al que se refiere Pablo no es una motivación emocional, para nada. Las emociones fallan. No es una motivación emocional, es una motivación basada en la convicción de que mi vida ahora le pertenece a Dios. Ese es el poder detrás de un cristiano. Una convicción genuina de que mi vida le pertenece a Dios. Mi vida no le pertenece a este mundo. Mi vida no le pertenece al enemigo. Mi vida no le pertenecen a las circunstancias. Mi vida le pertenece a Dios. Y tú y yo necesitamos llegar a esa convicción de que nuestra vida le pertenece a Dios. El poder al que se refiere Pablo, la fortaleza a la que se refiere Pablo, es esa plena convicción. Yo quiero que voltees y veas a Cristo Jesús caminando hacia la cruz. La pregunta es, ¿qué le mantuvo caminando a la cruz? ¿Qué le mantuvo llevar el madero? ¿Qué le mantuvo soportar los clavos? ¿Qué le mantuvo soportar las injurias? ¿Qué fue lo que le mantuvo a Cristo Jesús? Una convicción. Mi vida le pertenece a Dios. Estoy en las manos de Dios. Y sabes, tú y yo necesitamos llegar a esa convicción. Me temo que el problema de muchos de nosotros es que no hemos aceptado esta verdad como una verdad absoluta. Ese es el problema de la iglesia cristiana. Ese es el problema de los jóvenes. Ese es el problema de los maridos que no quieren amar a Cristo, que no quieren amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el problema de las esposas que les cuesta trabajo someterse a sus maridos, que no han entendido que
que nuestra vida le pertenece ¿a quién? Dile al que está a tu lado, tu vida le pertenece a Dios. Pero necesitas aceptarlo. Díselo. Porque mientras tú no aceptas esta verdad, tú no puedes tener ese tipo de fortaleza. Tú no lo puedes tener. Mientras no aceptas que tu vida es de Dios, no podemos recibir esa fortaleza. Es la obediencia la clave de la motivación de todo creyente. El creyente que busca una vida bajo el señorío de Cristo recibe una fortaleza interna de parte de Cristo. Esta es la verdad espiritual. Esta es una verdad espiritual sumamente importante, que todo creyente que busca obedecer a Cristo Jesús recibe una motivación especial de parte del Espíritu Santo. Y no soy yo, es el Espíritu de Dios que me mantiene motivado, aunque mis emociones fallen. Te digo cuál es la clave para nuestra permanencia en el ministerio. Esa motivación. Que muchas veces mis emociones han fallado y el Espíritu Santo me levanta y me dice: vamos, vamos, hay cosas más por hacer para Dios. Y eso me levanta y digo: sí, es cierto, hay cosas más por hacer para el Señor. Y de repente hay situaciones, tiempos complicados donde uno decae emocionalmente, pero el Espíritu Santo viene y te levanta y dice: ¡hey, vamos! Hay algo más por hacer por el Señor. ¿Sabes por qué? Porque he llegado al entendimiento de que mi vida le pertenece a Él. Y el Espíritu Santo hace algo extraordinario. Pero si tú no llegas a ese entendimiento, si tú no llegas a esa realidad, no podrás levantarte, seguirás en cama enfermo. La segunda palabra que usa es el poder de su fuerza. Leemos toda la frase completa, otra vez está ahí al frente, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo leemos todos juntos. Si no alcanzamos a ver, léanlo conmigo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra, el poder de su fuerza, en el griego original, la palabra poder, escucha esto, hace referencia al vigor que permite hacer proezas. Esa es la palabra poder. Aquella fuerza interior, aquel vigor físico que se puede tener, que permite que las personas hagan cosas extraordinarias. Para mí es el mismo vigor que tenía Sansón, que le permitía hacer cosas extraordinarias. Pero ese mismo vigor fue el mismo vigor que hizo que Cristo Jesús pudiera hacer lo que un hombre en su naturaleza no podría hacer. Porque estadísticamente Jesús, por la condición física que tenía, no podía llevar la cruz hasta el monte de la calavera. La pregunta es: ¿cómo lo pudo hacer? Gracias a ese poder que le fue dado por Dios. Ningún misionero ha podido hacer lo que el apóstol Pablo pudo hacer en su tiempo. Hoy en día no hay nadie. La pregunta es: ¿por qué lo podía hacer? Por ese poder que él era ministrado por Dios. La palabra fuerza hace referencia a la influencia de Dios sobre cosas externas, al poder que ministra Dios para hacer posible todas las cosas. Escucha esto: el poder sobrenatural de Dios, que creó el universo, que calmó la tempestad, que levantó a los muertos como lo fue Lázaro, que levantó a Cristo Jesús también de entre los muertos. Ese es el poder que está disponible para todo creyente que quiere vivir una vida que glorifica a Dios. Ese poder sigue estando disponible. Dile al que está a tu lado: el poder de Dios sigue estando disponible. ¿Cómo se vence una adicción? ¿Cómo se supera un problema? ¿Cómo se puede vencer una tempestad, conflictos familiares? ¿Cómo se puede hacer? Con ese poder que está disponible. Ahora, la iglesia necesita disponer de ese poder, del cual Pablo decía
que en medio de todas las circunstancias adversas somos más que vencedores. Dile al que está a tu lado, eres más que vencedor. ¿Sabes por qué somos más que vencedores? Porque ese poder sigue estando disponible para la iglesia hoy. Sigue estando disponible para tu vida el día de hoy. El problema es que muchas veces seguimos enfrentando nuestra vida en nuestra propia fuerza, en nuestra propia fortaleza, y no hemos aprendido a disponer del poder de Dios. Pablo hace un llamado a la iglesia a que disponga del poder de Dios. Disponer de ese poder también es parte de la motivación del creyente. En otras palabras, fíjate, el creyente que no vive la vida a la cual Dios le ha llamado, haciendo las cosas que Dios le ha pedido, venciendo los obstáculos que han de surgir y la oposición que ha de enfrentar, ese creyente no son creyentes fortalecidos con ese poder del que habla Pablo. Porque déjame te digo algo, fuiste llamado por Dios y tienes algo que hacer. Tienes obstáculos que superar. Esa es tu historia. Yo tuve los míos. Yo tengo mis propias pruebas, tú tienes las tuyas. Yo tengo mis propias adversidades. Yo tengo mi propia oposición. Tú tienes las tuyas. Yo no sé cuáles son las tuyas, pero esa es tu lucha, esa es tu vida en Cristo Jesús. La situación es que si tú no te dispones a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Él te pide, tú no puedes echar mano de ese poder. Entonces, para echar mano de ese poder, yo necesito desear algo: vivir la vida a la cual Dios me llamó. Y eso desata el poder de Dios. Hacer aquellas cosas que Él te pide, obedecer las cosas que Él te manda, y entonces el poder de Dios está disponible. No quedarte más postrado, sino levantarte y vivir la vida a la cual Dios te llamó. Matthew Henry dice en uno de los comentarios de su Biblia de estudio: la fuerza y el valor espiritual son necesarios para nuestra guerra y para nuestro sufrimiento espiritual. Por lo tanto, el creyente necesita comprometerse a obedecer a Dios en medio de sus luchas, en medio de sus tentaciones y en medio de sus pruebas. La tercera cosa que menciona Pablo tiene que ver con una realidad. Si le das al que sigue, Sara, una realidad. ¿Cuál es la realidad que menciona Pablo? ¿Cuál es esa realidad? La realidad de la guerra espiritual. Esta es una realidad. Existe una guerra espiritual. Me gustaría que leyéramos esta porción ahí al frente. Lean conmigo, por favor, todos volteando a la pantalla, y leemos la palabra de Dios que edifica nuestra vida. Dice así, Efesios 6:11 en adelante, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la realidad que Pablo menciona a la iglesia, la realidad de la guerra que se está viviendo constantemente. Hay un misionero que hizo una obra maravillosa, Watchman Nee, y él decía esta palabra: el que no está peleando cada día su guerra contra el diablo, seguramente es el mejor aliado de él. Aquellos que no viven en una lucha constante contra el diablo se han hecho aliados de él. Dile al que está a tu lado: ¿acaso serás tú? ¿Serás aquella persona que lucha contra el enemigo?
o aquella persona que se ha vuelto aliado de él. Pablo revela 3 aspectos importantes de la guerra espiritual y no los vamos a alcanzar a hablar el día de hoy, pero los menciono. Pablo menciona la estrategia que se requiere para la guerra espiritual. También va a ser una mención de los recursos que están disponibles para esa guerra. Y tercero, va a hacer una mención del enemigo y nos va a ayudar a entender al enemigo que todos tenemos. Estos pasajes realmente ameritarían poder detenernos y poder estudiarlos a conciencia, pero solamente me gustaría hablar de los recursos, de la estrategia a la que Pablo nos llama. Los recursos y al enemigo lo dejamos pendiente, pero la estrategia, ¿cuál es la estrategia que el creyente le ha sido dada? ¿Cuál es la estrategia que nos ha sido dada? Fíjate lo que dice Pablo: para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 13 dice: para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Digan conmigo: estar firmes. ¿Cuál es la estrategia? Estar firmes. Estar firmes. La estrategia del apóstol Pablo que está mencionando es estar firmes. Pablo presenta el plan de guerra. Ese plan es: vamos a permanecer firmes antes, durante y después. Dile al que está a tu lado: necesitas permanecer firme. La palabra firmes significa establecerse de pie, pararse de pie frente a algo o sostenerse de pie frente a algo. Entonces, con estas palabras, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la iglesia a presentar batalla. Dile al que está a tu lado: tenemos que presentar batalla. Un creyente que no presenta batalla va a ser un creyente absorbido por el enemigo, cautivado por el enemigo, sin una vida que honra a Dios. En la mente de Pablo, el verdadero creyente está listo para presentar batalla. Es consciente de la realidad de la lucha espiritual. No es ajeno a ello. No le sorprenden, escucha esto, no le sorprenden las guerras dentro de su lucha espiritual. No le sorprenden los ataques del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque constantemente vive listo para la batalla. Firme, parado delante del enemigo, entendiendo que en cualquier momento el enemigo va a hacer un embate. Él está firme. Tenemos a un boxeador. ¿Cuál es la clave para ganar las batallas? Dios es la clave, amén, gloria a Dios por eso. Pero cuando te das de moquetazos con otros chavos como tú, dentro de tu estrategia, ¿cuáles son esas claves para que no pierdas? ¿Qué haces para ganar tus torneos? ¿Qué haces físicamente? ¿Qué te mueve a ser Dios? ¿A qué? Entrenar. Y estando en el cuadrilátero, ¿qué pasa si bajas las manos? Eso pasa en el box, ¿verdad? A ver, ponte de pie ahí donde estás. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición cuando vas a combatir en algún torneo? ¿Por qué no con las manos atrás? ¿Por qué no la cabeza al frente? ¿Por qué no le dices vénteme y le pones el cachete? A ver, posición de combate. ¿Por qué ahí? Porque te cubre el punto más susceptible para que no te noqueen, ¿verdad? Gracias, denle un aplauso. Ya nos dio una lección de vida. Así se vive la vida cristiana. Quien baja los brazos, pierde. Dile al que está a tu lado: el que baja los brazos, pierde. ¿Y sabes cuál es el problema? Que constantemente la iglesia de Cristo baja los brazos y pone el cachete. El enemigo está listo.
El enemigo está listo y el problema de la iglesia es que constantemente bajamos los brazos, ¿cierto o no es cierto? Dejamos de hacer aquello a lo cual Dios nos llamó. Dejamos de cuidar nuestro vínculo con Cristo. Dejamos de cuidar nuestra relación con Dios. Y en el momento que bajan los brazos, ¡oh sorpresa! ¿Qué pasa cuando bajamos los brazos? Lona, suelo, se llamaba tilín, tilín, quedaste fuera. En el momento que... Ahora, el enemigo puede ser paciente, diciéndolo, mira, ahorita está en su refrigerio de 50 días, espérate, 2 semanas después de que haya pasado sus 50 días le damos su garrotazo. Va a bajar las manos, porque no tiene el hábito de la vida cristiana. Va a dejar de orar, va a dejar de tomar esos 10 minutos, va a dejar de hacer sus devocionales, ya no tiene un programa ni quien lo presione, lo va a dejar de hacer. Y en ese momento le dice a todos sus secuaces, lo abaratamos. Va a bajar la guardia. El problema de la iglesia es que constantemente baja la guardia dentro de su guerra espiritual. Fíjate lo que dice Pablo. Olvidar la realidad de la guerra espiritual nos hace vulnerables ante ella. ¿Podemos declarar esto? Olvidar la realidad de la guerra espiritual nos hace vulnerables ante ella. Pablo dice, habla de acechanzas del diablo. Pablo habla de resistir el día malo. La palabra acechanza significa trucos o artimañas, maniobras que hace el enemigo para que toda persona, para poder conseguir de manera oculta que se logre en su vida el cometido contra cada uno de los hijos de Dios. Esas son las artimañas. Es algo oculto. Escucha esto, de modo de que ni siquiera te des cuenta que Él está haciendo una obra en tu vida. Dile que está a tu lado, ni siquiera te vas a dar cuenta. Por eso se llama artimañas. Áreas donde bajaste la guardia y el enemigo fue astuto y sin que tú te dieras cuenta se empezó a meter y está haciendo su obra en tu matrimonio, en tu familia, con nuestros hijos. Ahí está el maligno, ahí está metiendo su cuchara sin que nos demos cuenta, como el truco del mago, ¿verdad? Te distraigo con esta mano, pero realmente algo con esta. Y el enemigo es así, es astuto. Escucha esta verdad. El enemigo no quiere que te des cuenta de lo que él está haciendo hoy en tu vida. Él no quiere que te des cuenta. Él quiere que sigas con los ojos cerrados en tu hamaca espiritual, simplemente esperando que los días pasen, y no quiere que te levantes y te pares frente a él y hagas guerra. El enemigo teje estrategias engañosas y trampas espirituales para apartar a las personas de la verdad y de su obediencia a Dios. Este enemigo es sutil, es astuto, sabe usar muchos métodos para enredar a los creyentes, sobre todo aquellos que son incapaces de percibirlo, y de esta forma derrotar a la iglesia. Él es astuto. Por eso tú y yo tenemos que levantarnos y emprender esa guerra. Una guerra que en obediencia a Dios puedes ganarla. Queda pendiente estudiar los recursos para ganar esa guerra. ¿Cuáles son los recursos para que tú y yo ganemos esa guerra? Pablo va a hablar de lo que se llama la armadura de Dios. Pero de nada sirve conocer la armadura de Dios si tú no estás dispuesto a fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, echar mano, entendiendo que tu vida le pertenece a Dios. Echar mano mediante tu relación con Cristo de aquel poder que está disponible, cuidando la motivación de tu corazón, viviendo la vida para lo cual Dios te llamó. Si tú logras eso, serás un gran militante del reino de Dios, amado por Dios, de bendición para la iglesia, que vive una vida que glorifica a Dios. Pónganse de pie y terminamos orando. Padre,
Gracias por tu palabra. Que ella nos instruya para tomar decisiones en nuestra vida y no permitas que las acechanzas del diablo nos mantengan cautivos. Hay una vida a la que nos has llamado a vivir. Hay cosas en las que tenemos que obedecerte siendo diligentes. Permítenos vivir con la convicción de que nuestra vida te pertenece. Y haz esas cosas maravillosas, haz esas proezas que tú sabes hacer con aquellos que se levantan para vivir la vida que les has llamado. Gracias. Ponemos esta última semana en tus manos. Sigue hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.